¿Puede el consumo excesivo de películas de acción ser la razón por la que unos jóvenes decidan desatar una tragedia? ¿Qué hay detrás de casos de estas características? ¿Sabías que tan solo en lo que va de 2023 se han registrado 33 tiroteos en escuelas de Estados Unidos? Bueno, de eso vamos a hablar en este informe, de eso y de otras tantas cosas. Hoy vamos a hablar del que sería previo a Columbine, el tiroteo más mortífero en una escuela no universitaria de Estados Unidos. El caso tiene los condimentos fácilmente reconocibles para cualquiera que haya visto documentales o leído al respecto de estos eventos. Adolescentes que no logran encajar entre sus compañeros, un deficiente desempeño por parte de diferentes profesionales que podrían haber evitado todo, y un contexto donde la posesión de armas es una constante. El caso, además, es de vital importancia para analizar otra cuestión. Los perpetradores terminarían reincidiendo en otros delitos luego de salir de la cárcel. ¿Por qué? Bueno, eso me gustaría que me lo contaran ustedes. Pero no se apresuren a sacar conclusiones, primero los invito a conocer todos los detalles de esta terrible masacre. Sean bienvenidos una vez más a la masacre de Jonesboro. En la actualidad, lamentablemente, siguen sucediendo este tipo de situaciones y a veces la tecnología es utilizada para acosar o para molestar porque muchos la usan para robar información privada de gente que no tiene protegida su identidad en Internet. Una de las formas más eficaces para evitar el acceso a nuestra información es utilizando una VPN como Surfshark, ya que nos ayuda a cifrar nuestros datos, incluso conectándonos a redes Wi-Fi públicas. Surfshark es una red privada virtual que mantiene a salvo todo el contenido de nuestros dispositivos y nos permite incluso cambiar nuestra ubicación virtual. Gracias a esto también podemos acceder a diferentes beneficios, como encontrar mejores ofertas en vuelos internacionales o desbloquear las 15 bibliotecas mundiales de Netflix y utilizar servicios de streaming como BBC iPlayer, Hulu y demás plataformas restringidas en varios países. Y como si fuera poco, Surfshark también cuenta con la versión Surfshark One, que contiene funciones muy útiles como antivirus, alerta y búsqueda, que brindan aún más seguridad. Si quieren tomar mi consejo y utilizar Surfshark para proteger sus datos en línea o para acceder a películas o a series que se encuentran bloqueados tal vez en su país, les dejo el link aquí debajo para que se descarguen Surfshark. Utilizando mi código Magnus Mephisto, el código está escrito ahí, van a tener una oferta especial para ustedes y 3 meses extra gratis. Así que los invito a bajarlo, utilizarlo y después me cuentan qué tal les fue con Surfshark. Y ahora sí, comencemos. Era el 24 de marzo de 1998 y aunque muchos no lo sabían, esa mañana en aquel colegio de Jonesboro sus vidas estaban por cambiar para siempre. En realidad cambiaría la vida misma de la comunidad. Luego de ese día, le quedaría a los residentes de aquel lugar una marca muy especial en su calendario. El 24 de marzo empezaría a ser una fecha relacionada al luto. Esa jornada se gestó un antes y un después que empezó a tomar forma más específicamente cuando Andrew, un niño de 12 años, se levantó de su pupitre y caminó hacia la profesora. Con voz firme le pidió permiso para ir al baño y ella ni siquiera le dirigió la mirada al decirle que sí. Andrew salió con lentitud, quizás porque dudaba de lo que estaba por hacer o quizás porque no dudaba y estaba disfrutando de esta calma que precede a la tempestad. Como sea, dejó su aula y caminó por los pasillos desiertos de la escuela. Pasó por la puerta de los baños, pero no se metió en ellos. En ese momento, unos niños de otro curso que también habían pedido permiso para salir de su aula lo vieron pasar. Se quedaron mirándolo porque le llamó la atención la mirada perdida de Andrew, y más le llamó la atención cuando este se detuvo como automatizado frente a la alarma antiincendios. Estos chicos vieron el momento exacto en el que Andrew apretó el botón. El sonido para el que tantos simulacros los habían preparado de pronto inundó cada rincón. De inmediato se empezaron a escuchar gritos, pasos, sillas que eran arrastradas. De un momento a otro, esa mañana, todo se fue de control. Antes de que alguien pudiera darse cuenta, Andrew había desaparecido. Cuando los primeros alumnos en evacuar la escena se hicieron presentes en el pasillo con sus profesores, Andrew ya no estaba.
Mientras todos desfilaban hacia las puertas del colegio, el joven había huido del mismo a toda velocidad por una salida alternativa que llevaba semanas estudiando. En pocos minutos pudo estar en las elevaciones de un bosque que se abría paso en uno de los laterales. Allí lo estaba esperando Mitchell. Mitchell habitualmente tenía puesto el uniforme escolar, pero, como esta era una ocasión especial, estaba vestido diferente. Mitchell tenía puesto un traje militar de camuflaje, también un casco, un chaleco repleto de armas y municiones. Muchas municiones. Andrew lo miró de arriba abajo y sonrió. Acto seguido comenzó a ponerse ropa similar a la de su amigo. Mientras lo hacía, desde esa posición privilegiada, pudieron ver a los primeros grupos de personas agrupándose en el patio de la institución educativa. Todos miraban el edificio asustados. No se imaginaban que habían caído en una vil emboscada. Andrew se terminó de ajustar sus prendas y miró entre las diferentes opciones. Se terminó quedando con un rifle propiedad de su abuelo. Apuntó a la multitud y no nos adelantemos. Antes de que Andrew abra fuego a sus compañeros, entendamos quién es él, quién es Mitchell y por qué decidieron hacer este terrible tiroteo. Así que es mejor que comencemos por el principio. Lo primero que hay que saber de Jonesboro es que queda en Arkansas y que es el orgulloso lugar donde se levanta justamente la Universidad Estatal de ese estado. Muchos sitios donde se emplazan universidades terminan siendo lugares muy abiertos a nivel cultural. La presencia de jóvenes inquietos que se mudaron a la zona a estudiar los vuelve centros activos con mucho tráfico de información sobre nuevos discos, nuevos libros y nuevos movimientos. Jonesboro no era la excepción. Una porción de su población respondía a estas características, eran frescos y adaptados a los nuevos tiempos. Pero otra porción, la porción estable, la porción sobre la cual se constituye la personalidad, es mucho más conservadora. Jonesboro es un gran centro agrícola e industrial cuyos habitantes son devotos de su trabajo y de su iglesia local. Hablamos de 52.000 habitantes, de los cuales muchos no se pierden una misa de los domingos y tienen pensamientos que se acercan a los de las derechas más duras. Es un sitio donde la cacería es un deporte muy presente y donde coleccionar armas es un pasatiempo de lo más común. Como en tantas partes de Estados Unidos, la gran mayoría de los niños nacidos en Jonesboro son llevados por algún padre, un abuelo o un tío, un hermano mayor, de casa a muy corta edad. Andrew Golden vino a engrosar el número de habitantes de Jonesboro el 25 de mayo de 1986 y fue su abuelo Doc Golden quien le había construido antes de que cumpliera los 10 un mirador en un barranco cerca de su casa. ¿Era un mirador para que pudiera observar la naturaleza y aprendiera a convivir con ella en paz? Bueno, no. Era un mirador para encontrar ciervos y matarlos. Doc era un hombre jubilado. En su tiempo activo se había dedicado a ejercer como funcionario de conservación de la vida silvestre. Esto puede parecer paradójico teniendo en cuenta que gustaba de exhibir las astas de los ciervos que mataba, pero muchos sostienen que cazar no justifica justamente depredar o despreciar la vida. Y esto es cuestionable, sí, pero es otro tema. El punto es que Doc familiarizó a Andrew con las armas desde el primer día. Le enseñó a respetarlas, a limpiarlas, a conservarlas y a dispararlas, claro. Andrew había abrazado orgulloso a su abuelo luego de matar a su primer pato, por ejemplo. El padre de Andrew no era tan fanático de las armas, pero también había sido criado por Doc, así que no es sorprendente que hubiera sido miembro de la Practical Pistol Shooter Association, una agrupación que organizaba concursos de tiro al blanco. Andrew también estaba familiarizado con esos concursos y sabía todo lo que había que hacer para dar en el blanco. Sabía que había que aguantar la respiración para que no temblara el pulso, sabía que debía concentrarse y tener paciencia. Otra cosa que Andrew había heredado y disfrutaba sobremanera era el amor por las películas de acción. Películas que podía ver a toda hora con su primo, un chico llamado Mitchell, un chico que estaba siempre enojado y buscando venganza. Pat, una joven madre que vivía en Spring Valley, un día se cansó de las agresiones de su marido y con algo de temor, pero sabiendo que hacía lo correcto, lo abandonó. Se instaló con su pequeño en Jonesboro, sin saber que esa decisión desataría años más tarde una terrible masacre. Mitchell Scott Johnson, su hijo, había nacido el 11 de agosto de 1984 y en Jonesboro fue bien recibido por la familia de su madre. En ese sitio Mitchell tenía tíos que lo querían y un primo, Andrew, con el que en primera instancia no se llevaba nada bien.
Mitchell era algo solitario pero muy activo, siempre sonreía, era servicial, educado y formaba parte de un grupo juvenil de la Iglesia Bautista Central. Rezaba a menudo, sus profesores lo felicitaban y sus compañeros se reían de él. Se reían porque lo consideraban muy estructurado y también se reían de sus problemas de sobrepeso. Sí, Mitchell sabía que tenía problemas con la comida y eso durante mucho tiempo lo angustió. Quiso hacer dietas por el bien de su salud y porque era realmente doloroso que todos le dijeran cerdo. Pero la voluntad no lo ayudaba y mucho menos su progenitora, que le mencionaba a cada rato que era un niño que debía comer todo lo que quisiera. Así había transcurrido todo hasta que la preadolescencia había traído en el pequeño algunas revueltas hormonales. Un día, así como su madre se había cansado de su padre, él se cansó de los abusivos y dejó de ser ese chico tranquilo que todos conocían. Un día se volvió agresivo, a la semana ya todos habían dejado de meterse con él. Por supuesto, esto no lo volvió más popular, al contrario, su soledad se acrecentó. Al menos hasta que empezó a ir al colegio en autobús. Fue entonces cuando se reencontró con su primo, ese jovencito que no le caía bien. Andrew también había cambiado en ese tiempo y también se lo veía algo solo. Casi porque no había otra opción, se habían terminado sentando juntos. Luego, de a poco, se habían dado cuenta de que esas cosas que de niños los separaban, ahora los unían. Se hicieron amigos en un abrir y cerrar de ojos. Una de las cosas que más disfrutaban, como dijimos, era mirar películas, pero no cualquier tipo de películas. Miraban películas de acción, de esas en las que abundan las balas, los músculos, la testosterona, las damiselas en peligro. Mitchell y Andrew miraban esos films por hora, mientras comían golosinas fascinados. Un día, mirando Rambo por 25ª vez, Mitchell puso la cinta en pausa y se dirigió a Andrew diciéndole que tenía una idea que tal vez le parecería una locura. Andrew frunció el entrecejo con curiosidad y los ojos de su primo brillaron cuando le contó lo que le contó. Quería, según sus palabras, darle un merecido a todos los que se habían metido con él. Mitchell deseaba por sobre todo vengarse de Candace Porter, una compañera de escuela que no le había correspondido su amor cuando él se había declarado. Su primo, lejos de ver en esto una alarma para explicarle a Mitchell que así no funcionaban las cosas, se sintió tentado a seguirlo en su plan. Pero no solo eso. A la frustración de Mitchell, Andrew le sumó la suya. Él tampoco era muy popular y la realidad era que no sentía empatía por casi ninguno de los chicos y chicas con los que compartía sus días. Ambos niños se sentían desplazados y se hizo habitual que luego de mirar la película de turno se quedaran largas horas tomando notas de cómo realizar una operación que les permitiera hacer realidad estas afiebradas fantasías que los sobrevolaban. Al principio lo hacían entre risas, como quien planifica una travesura que sabe que no se va a llevar a cabo. Pero luego las risas fueron cada vez menos. Cuando se quisieron dar cuenta, habían llenado hojas y hojas con sus intrincadas maniobras. De pronto, se encontraron ajustando cada detalle, borrando y volviendo a escribir cada paso de aquello. Evaluaron el modo más efectivo de atacar a sus compañeros, trazaron objetivos, enmarcaron en rojo a quienes debían ser sus víctimas principales y dibujaron planos dignos de un grupo comando. En determinado momento dejaron el lápiz y el papel de lado y pasaron a la siguiente fase: recabar provisiones. Gracias al equipamiento de la familia de Andrew pudieron obtener trajes de camuflaje y otras cuantas cosas. Hicieron un itinerario de todo lo que iban a precisar y de los lugares donde iban a poder conseguir cada una de estas cosas. Finalmente fijaron una fecha. El 23 de marzo Mitchell se acercó a la clase de Candace, la chica que le gustaba, con la intención de probar suerte por una última vez. La chica le repitió que no quería saber nada con él. El chico, en lugar de dar media vuelta e irse como había hecho en otras ocasiones, sacó un cuchillo y la apuntó hacia ella. No está muy claro qué pasó después. Algunos mencionan que llegó a verlo incluso una profesora. Lo cierto es que hubo un revuelo y Mitchell se guardó el arma blanca para luego asegurar que ya nadie volvería a verlo. Les gritó a todos que abandonaría la ciudad, pero que antes iba a encargarse de que nadie quedara impune. Muchos se preguntaron de inmediato qué habría querido decir eso. Las respuestas llegarían en menos de 24 horas. Esa tarde Mitchell y Andrew no miraron películas, se dedicaron todo el tiempo a armar sus mochilas tácticas. Luego repasaron todo, por última vez. El martes 24 de marzo de 1998, Mitchell faltó a la escuela.
Muy temprano le dijo a su madre que le dolía el estómago. Ella le besó la frente y se fue al trabajo. Le pidió que descansara. Él asintió. Ya solo, Mitchell se vistió con rapidez y se subió al auto que su progenitora no usaba. Sin perder un segundo, condujo hacia la casa de Andrew. Su primo lo esperaba en la parte trasera de la misma. Se había salteado el bus escolar a propósito. De allí condujeron hasta la casa del abuelo de Andrew, Doug. Tan silenciosamente como pudieron, rompieron el vidrio de una de las puertas. A través de él soltaron 2 cerrojos y se deslizaron hacia adentro. Con idéntica velocidad, los chicos procedieron a desvalijar al hombre. Cargaron en el coche más casacas de camuflaje, un cinturón militar, una ballesta, una malla metálica de cazador, municiones, un machete, una tienda de campaña, una radio portátil y 10 armas más. Una de estas armas, un rifle Remington 30-06, para cazar ciervos, tenía una poderosa mira telescópica. Además de este arsenal, llevaban agua, sándwiches, 2 paquetes de papas fritas, chocolate y bolsas de dormir. Poco antes de las 8 horas, manejaron otro tramo. Estacionaron el vehículo a medio kilómetro en un camino lateral, cerca de los bosques tan típicos de la zona. Andrew se bajó allí y se despidió de su primo. Con paso lento pero sin pausa, se dirigió al colegio, entró con el resto de los compañeros y fingió que aquel era un día como cualquier otro. Pero no lo era. Cerca del mediodía, Andrew pediría permiso para ir al baño, y es así como nuestra historia vuelve al principio. Eran las 12:18 horas cuando Andrew accionó la alarma anti-incendios. Cuando llegó corriendo hacia el bosque, Mitchell ya había ocupado su posición. Andrew se reunió con él poco después y se puso un traje de camuflaje cargado de municiones. Tomaron aire y apuntaron. Cuando comenzaron a salir los alumnos marcados como objetivos, ambos comenzaron a disparar. El caos fue inmediato, llantos, corridas, gente chocando, cayéndose. Al tiempo que unos empujaban para salir al patio, impulsados por las alarmas, otros empujaban hacia adentro, repitiendo que no salieran, que todo se trataba de una trampa. Nadie sabía muy bien de qué parte llegaban las balas. Pero la sangre los salpicaba a todos y los estruendos eran obvios. No es detalle menor que Andrew y Mitchell pusieron especial atención en disparar solo a mujeres. Candace Porter quedó herida y no recibió una segunda bala mortal gracias a una profesora que puso su cuerpo para cubrirla. La profesora en cuestión estaba embarazada y terminaría pagando con su vida el heroico acto. Además de la docente, para las 12:40 habían muerto 4 alumnos y media docena de ellos se arrastraban heridos y aullando de dolor. Era lo más parecido a una película de guerra, solo que esto era real. Los disparos rápido alertaron a varios vecinos y las sirenas se hicieron sentir. Cuando era obvio que las ambulancias y las patrullas se acercaban, Andrew y Mitchell supieron que debían pasar al siguiente nivel. Se subieron al vehículo, arrancaron y se propusieron huir. Tenían todo para sobrevivir unos cuantos días lejos, escondidos, mientras se mantenían prófugos por diferentes estados. Sin embargo, no llegaron a hacer ni 1 kilómetro hasta que un grupo de oficiales los retuvieron. Los hombres los hicieron tirar al piso, les sacaron las armas y les pidieron que les dijeran dónde estaba el líder de aquello. No podían creer que todo hubiera sido realizado y planeado por 2 chicos de apenas 12 y 14 años. Al mediodía, Doug Golden estaba en el garage de la División de Juego y Pesca de Arkansas, buscando una herramienta para reparar su motocicleta. No se había percatado de las armas que le faltaban porque no había entrado aún al sitio donde las guardaba. Su teléfono celular sonó y al responder, un hombre que se identificó como agente de la policía le dijo que tenía que ir a la cárcel, que su nieto estaba detenido y que no podía andar con su madre. Doug no perdió un segundo y fue a encontrarse con Andrew. El niño, ni bien lo vio llegar, le confesó fríamente que se había apropiado de sus armas. Luego se quedó en silencio y clavó su vista en la nada. No volvió a articular palabra por unas cuantas horas. Mitchell, incomunicado de su primo, sufrió una suerte parecida. Le permitieron hablar con su madre y le dijo que viniese porque había hecho algo malo, algo muy malo. El caso, por supuesto, no tardó en llegar a la prensa y el viejo debate se abrió. ¿Era todo esto culpa de una sociedad ultraviolenta que generaba productos donde resolver todo a los tiros se presentaba como la opción más viable? ¿Se podía realmente culpar a la ficción? ¿Era acaso la culpa del entorno? ¿Era culpable indirecta de todo lo que había pasado a la familia de Andrew, que tanto se regocijaba enseñándole al pequeño el amor por las armas? ¿Era culpa de Arkansas, donde es legal que un menor sea dueño de fusiles o carabinas?
¿Era culpa del colegio que frente a la problemática de dos niños que solían sufrir bullying habían decidido mirar para otro lado en lugar de ayudar? ¿Era acaso una mezcla de factores? El análisis era complejo, pero como de costumbre, muchos prefirieron apuntar a un par de chivos expiatorios y olvidar revisar otras aristas. De un modo o de otro, y de acuerdo con las leyes del estado en el que ocurrió todo, los asesinos de Jonesboro fueron procesados como niños. Durante el juicio, Andrew y Mitchell pidieron perdón a las familias de las víctimas. Gracias a la recolección de testimonios, se pudo saber que una niña que cursaba con ellos estaba convencida de que Andrew le había matado a su gato. Otros chicos afirmaron que ambos niños vivían repitiendo que tarde o temprano iban a atentar contra ellos. ¿Por qué entonces nadie había hecho nada? Se descubrió también que un año antes del tiroteo, Mitchell había sido acusado de abusar de una niña de 3 años mientras visitaba el sur de Minnesota con su familia. Sin embargo, el expediente del caso había sido eliminado debido a la edad del inculpado. ¿Por qué con estos antecedentes no habían puesto más atención sobre él? El abogado del joven afirmó que, aparte de ser molestado en el aula, Mitchell había sufrido abusos cuando tenía 6 y 7 años por parte de un familiar de la guardería en la que estaba ingresado. El letrado sostuvo que esto había condicionado su psicología. Mitchell y Andrew quedaron sentenciados a prisión, pero se determinó que podrían salir libres en cuanto cumplieran la mayoría de edad. Luego los chicos fueron trasladados en helicóptero para ser internados en el Centro de Evaluación y Tratamiento de Menores de Arkansas. Obviamente el veredicto creó muchísima indignación entre todos los espectadores del juicio, sobre todo en aquellos que defienden una mayor dureza penal para casos de crímenes juveniles. El juez Ralph Wilson comentó que el castigo no se ajustaba al delito y muchos se sumaron a estas declaraciones, pero más allá de eso, la condena no pudo retocarse por mucho que lo intentaron. Mitchell y Andrew terminaron en libertad en 2005 y 2007 respectivamente, tras pasar entre 7 y 9 años encerrados. La liberación de ambos fue cubierta por los medios. Tras salir de prisión se cambiaron de ciudad y desaparecieron de la luz pública, o al menos por un tiempo. El 1 de enero de 2007, agentes de control de tráfico de Arkansas detuvieron a un auto que se movía de modo temerario por las autopistas. Dentro del vehículo iban 2 personas. El copiloto llevaba consigo una gran cantidad de marihuana y estaba bajo los efectos de la droga. También escondía un arma entre sus ropas. El sujeto no era otro que Mitchell. Esta situación lo llevó a enfrentar un segundo juicio que comenzó el 28 de enero de 2008. Tras 2 días de declaraciones de la fiscalía y los testigos de la defensa, Mitchell fue declarado culpable del cargo de posesión de un arma siendo consumidor de sustancias. A la vez, se comprobó que el joven había utilizado una tarjeta de crédito que no le correspondía para comprarse un menú en una casa de comidas rápidas. El 14 de noviembre de 2008, Mitchell fue condenado a 12 años de prisión, aunque podría haberse enfrentado hasta 30. La condena de 12 años se dictó porque Mitchell técnicamente no tenía antecedentes penales por el tiroteo de Jonesboro. El 23 de enero del año siguiente, el muchacho fue condenado a 6 años más de prisión por un nuevo cargo de robo y por fraude de identidad financiera. Con ello, las condenas estatales combinadas ascendieron a 18 años. En 2011, Mitchell tuvo el privilegio de acceder a la libertad condicional e ingresó en un programa de rehabilitación de drogodependientes. Por su parte, tras salir de prisión el 25 de mayo de 2007, Andrew estuvo en un paradero desconocido hasta que solicitó un permiso para portar armas en Arkansas. Esto fue el 7 de octubre de 2008, y para el trámite utilizó el nombre con el que se rebautizó hasta su muerte: Drew Douglas Grant. Sí, Andrew terminó utilizando el nombre de su abuelo, aquel hombre que le enseñó a cazar. El hombre que era dueño de aquel rifle con el cual le quitó la vida a sus compañeros de clase. Su solicitud fue denegada por la policía estatal. En reiteradas ocasiones el joven intentó volver a poseer un arma, siempre en vano. Su insistencia llegó a un punto final el 27 de julio de 2019. Ese fatídico día un auto se salió de su carril y chocó de frente al auto en el que Andrew estaba, provocándole la muerte. Respecto a lo ocurrido en 1998, el gobernador de Arkansas de ese momento, Mike Huckabee, declaró: "Este no es el problema individual de una escuela, es una enfermedad cultural que se produce por la exposición de los niños a decenas de miles de asesinatos en el cine y televisión". El entonces presidente estadounidense Bill Clinton también mostró su tristeza por el suceso. Según afirmó en Kampala, donde se encontraba en viaje oficial, se sentía profundamente entristecido por la matanza en la escuela secundaria.
A su vez, ordenó al fiscal general Janet Reno que organizara expertos en violencia escolar para analizar los incidentes recientes, determinar qué podían tener en común y evaluar qué medidas podían tomarse para reducir la posibilidad de que volviera a ocurrir algo así. Sin embargo, y como ha demostrado la historia a lo largo de los años, casos como el de Andrew y Mitchell no son una rareza, sino que se siguieron y se siguen replicando. Casualmente o no, se suceden con más frecuencia donde el acceso a armas está menos reglamentado y donde se genera una cultura que las avala y las vuelve cotidianas. En la Westside Middle School, el establecimiento donde todo tuvo lugar, se ataron lazos blancos en los troncos de los árboles y se dejaron otros objetos en memoria de los caídos aquel mediodía. En el exterior de la escuela se instaló un banco en el que está grabada la fecha de la masacre. Un reloj de sol conmemorativo colocado en un parque detrás de la escuela lleva grabados los nombres de las víctimas. Hoy, ya no se culpa a las películas de acción por las masacres, ya tampoco se culpa a los artistas juveniles como se hizo en otro momento. Ahora, por ejemplo, se culpa a los videojuegos. Como vemos y como ya dijimos, las excusas cambian. Pero el problema, al menos hasta el día de la fecha, persiste. Y es en el país del norte en donde estas masacres cada vez se acumulan con más fuerza. ¿Cuáles son los factores que los especialistas eligen ignorar y por qué? ¿Qué elemento de la ecuación es el que termina haciendo que un día normal de escuela termine convertido en una sangrienta pesadilla? Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado la historia de Andrew y de Mitchell. Me han pedido más masacres escolares, así que aquí las tienen. Espero que les haya interesado este caso. Si les interesó, les pido su like, por favor. Suscríbanse si todavía no lo hicieron y activen notificaciones. Y los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos en este canal. Le agradezco a todos y cada uno de los miembros del Clan Mephisto que aparecen a mi costado, porque gracias a ellos es que podemos realizar este tipo de videos que muchas veces son desmonetizados y ocultados en las recomendaciones de YouTube. Sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.